Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y antes de empezar a mirar los índices, cómo está el SP500 intentando romper la línea de tendencia bajista, etcétera, vamos a hacer el análisis de acciones como solemos hacer en estas últimas jornadas en la aplicación XStation, que ya sabéis que es la de XTB, que es el broker que recomendamos para hacer operaciones en mercados tradicionales. Recordad que tiene cero comisiones en acciones y eso nos facilita mucho las cosas a la hora de hacer compras periódicas, por ejemplo, de alguna acción que queramos para mantener en el largo plazo. Vamos a empezar, pues, por ejemplo, con esta misma, con Alibaba, que tras la subida fuerte que ha tenido, el otro día decíamos que posiblemente bajase a la línea de tendencia a consolidar un poquito esa subida, y es lo que está sucediendo, está empezando a bajar, todavía le puede quedar un poquito más de descenso. Más o menos la línea podemos decir que pasa aproximadamente, porque esto no es, lo estoy haciendo así como muy a grosso modo, no me estoy acercando con la lupa ni nada, pero aproximadamente 95,95 es la zona por donde pasa esa línea de tendencia, que es donde buscaría apoyo para intentar rebotar otra vez desde ahí. Vamos otra vez con American Water, que decíamos, objetivo tiene en 149,14, pero es posible que en el corto plazo tenga un pullback a la zona de 142,87. No lo sabemos si seguro que lo va a hacer o no lo va a hacer, pero podría hacerlo porque los mercados, antes de esa ruptura que parece que está intentando el SP500, yo creo que pueden tener una pequeña corrección y eso puede llevar también a esta acción a corregir un poco. Disney también parece que está en modo pullback hacia la zona de 97,96, así que esperaríamos estos días a que toque ese precio para reanudar los movimientos alcistas posiblemente. Netflix se mantiene fuerte por encima de la línea y hoy todavía no corrige, aunque yo creo que Netflix también, si el mercado tiene una pequeña corrección, como estamos comentando que podría suceder, pues es muy probable que baje a buscar apoyo en esta línea, que aproximadamente pasa por los 329,52. Nvidia sigue también subiendo, pero también se ha alejado mucho de la línea de tendencia, con lo cual en el corto plazo un descenso a estos niveles, que podemos estar hablando de los 258 más o menos, pues no sería descabellado, sería una situación bastante normal. AMD, lo mismo, parece que estos últimos días ya está un poquito más floja y que podría buscar apoyo en la línea de tendencia. Todas se han desplazado al alza lejos de las líneas de tendencia y en los próximos días buscarán confirmar esa tendencia alcista apoyándose en esas líneas. En este caso, AMD sería los 92,52. En el caso de Tesla se va para abajo, una mala vela. Sí que es verdad que la vela del viernes fue bastante alcista, sorprendente además, sorprendentemente alcista, pero ya comentábamos que el gráfico no es que tenga una pinta especialmente buena, solo que las tecnológicas estuvieron bien y al final arrastra todo y también pues subió Tesla, pero Tesla no tiene un gráfico especialmente bueno y pensamos que puede caer hacia la zona de los 160 o 162 más o menos, que es esta zona que tenemos marcada ahí con esa línea. Yo no creo que vaya a cerrar el hueco este, no tiene por qué cerrarlo, porque parece un hueco de escape, pero no se le ve aquí tampoco con la fuerza suficiente como para romper la línea bajista, ni mucho menos. La línea bajista me refiero a la de largo plazo, que si echamos para atrás es esa, ¿vale? Ahí es donde tiene el gran problema. Pero en el corto plazo no parece que esté muy fuerte, a pesar de esa subida del viernes, que fue un poquito extraña. Bueno, el IBEX cayendo, había recuperado estos días. Me han preguntado, o bueno, me han comentado que a ver si podía decir algo sobre alguna acción de los bancos españoles o el sector financiero en general. Voy a analizar, ya que son dos de los que más peso tienen, el Santander y BBV, lo analizo ahora y así vemos cómo están. Yo tampoco lo he visto, o sea que lo vamos a sacar ahora mismo aquí. Lo buscamos en el buscador aquí de esta aplicación. BBVA. Aquí. Y el gráfico lo sacamos y aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo en diario porque esto me saca automáticamente gráficos horarios, pero queremos ver el gráfico diario. Y bueno, ahí lo tenéis, caída bastante fuerte respecto al viernes, como podéis ver. El sector financiero sigue estando mal, la verdad. No es un sector ahora mismo que dé mucha fiabilidad. Tenía un comportamiento alcista bastante notable desde el 2022, como veis aquí, pero ese movimiento alcista se ha quebrado. Si trazamos una línea de tendencia, vemos como desde aquí, pasando por este punto, era la línea de tendencia y está rota.
no solo está rota, sino que está hecho también el pullback. Fijaros, rompe, hace pullback y vuelve a caer. O sea que la pinta técnica ahora mismo es fea. Hasta ese momento, bueno, pues iba alcista y encima teníamos una línea acelerada, con lo cual cuando tienes una línea acelerada es muy bueno porque si esperas a que rompa la línea original y está tan lejos, pues hombre, te comes toda la caída de aquí, hasta que rompe. Y teniendo una línea acelerada, como es este el caso, pues no te comes la caída. En cuanto rompe esa línea, ¡pum!, fuera. Y la rompe, creo que justo antes de la caída, vamos a ver. Pues sí, justo antes de la caída, estos días ya estaba amagando con estar por debajo, o sea que te da la pista antes de que se produzca la caída. Y si no, el día que deja el hueco aquí con las noticias negativas que había del sector bancario, pues fijaros, ese día da oportunidad de salir bastante bien comparado con la caída que ha venido posteriormente. Pero bueno, ese sería el análisis. En principio iba bien, iba alcista, no iba mal, pero de repente pues se ha ido al traste todo y ha roto esas líneas alcistas. Y vamos a ver el Santander, que tendrá un gráfico muy similar, supongo. Banco Santander, aquí está. Diario también, ahí lo tenemos. Y bueno, muy parecido, como veis. Lo mismo, tenía una tendencia alcista que llevaba también ya bastante tiempo. Y se rompe esa tendencia alcista y se da la vuelta a la situación. Fijaros, en este caso era un poco más clara la línea de tendencia. Lo que pasa que no había línea de tendencia acelerada, por lo tanto no nos da esa salida un poco más prematura, pero tampoco se había alejado tanto de la línea de tendencia esta que tenía en el corto plazo, con lo cual, bueno, lo mismo que en el BBVA, el día que se produce el descalabro por debajo de la línea de tendencia por la noticia del sistema financiero, pues ahí se puede salir bien todavía, relativamente. O sea, respecto al día anterior con una gran pérdida, evidentemente, pero te ahorras toda esta caída posterior. O sea que no está mal. Pero ahora están en una fase un poco más incierta, como veis. Después de romper esa línea, pues se meterán en un movimiento un poco lateral. No creo que, a menos que estén muy afectados propiamente estos bancos, que no sé si serán de los más afectados. Yo creo que si fuesen de los más afectados ya habría salido alguna noticia, pero bueno, no te puedes fiar, ¿no? Yo creo que entrarán en un movimiento un poco lateral y de momento pues no creo que sea el mejor sector para estar, ¿no? Bien, vamos a seguir con lo que íbamos. Estas son las dos nuevas que hemos introducido hoy. Las iremos siguiendo en los próximos vídeos por si hay algo interesante que pueda suceder. Seguimos con Intel. Intel ha tenido un comportamiento alcista brutal desde que la empezamos a analizar aquí. Creo recordar que cuando la empezamos a analizar estaba por debajo de esta línea abanicada. Dijimos que cuando la rompiese pues que iría para arriba, pero es que ha sido todo muy de seguido. O sea, cuando empezó a subir, que yo creo que era por aquí cuando hicimos los primeros análisis, rompió rápido, hizo el pullback perfecto a la línea y subió y rompió el máximo relativo anterior y rompió los 31,27 que decíamos que era resistencia clave. Y ahora pues lo que tiene que hacer es bajar a consolidar esos 31,27 porque es un punto muy importante de cara a siguientes movimientos futuros al alza, ¿no?, que pueda tener. Y Johnson & Johnson por fin reaccionando, estaba preparando ese escape, lo veníamos diciendo hace ya mucho tiempo, desde que nos la pidieron el primer día, lo estaba preparando. Llevaba mucho tiempo ahí en esa zona fabricándose ese suelo, porque hay veces que los suelos tardan tiempo en hacerse, y ya por fin el viernes tuvo una vela muy interesante poniéndose muy por encima de todas estas velas anteriores, y la de hoy está atacando esa resistencia de los 156,04 y está ahora mismo por encima y podría tener una subida interesante. En el caso de Telefónica se ha frenado en el máximo relativo anterior. Es cierto que ha estado ligeramente por encima de esos máximos tanto hoy como el viernes, pero no es suficiente para considerar que eso se haya podido romper, porque si es una ruptura tan leve que no es significativa. Por lo tanto, podemos esperar nuevas caídas hacia este hueco que nos dejó aquí entre la sesión del miércoles y jueves de la semana pasada. Podríamos volver a verlo en esos precios antes de atacar la línea de tendencia bajista en la zona de los 4, creo que eran 4.20 y algo, creo recordar de memoria de cuando hacíamos los vídeos la semana pasada, sí, 4.25 más o menos, que es donde pasa esa línea de tendencia bajista. Apple ha seguido subiendo. Creo que tiene que corregir, creo que tiene que apoyarse en la línea de tendencia alcista principal, pero está amenazando con romper la línea de tendencia bajista principal. O sea, fijaros, la línea... bueno, esta la tenemos pasada un poquito... la tengo que ajustar un poco mejor.
Creo que se me ha movido porque la tenía antes mejor puesta, pero bueno, vamos a quitar esto para que me deje manipular la línea. La línea es por ahí. Sí, más o menos ahí. Justo está, fijaros, si juntamos estos tres puntos, el origen con el segundo punto máximo relativo, habría que hacerlo un poquito más perfecto, pero aproximadamente está así. Y justo ahí es donde está atacando esa línea ahora. Veo difícil que lo rompa del tirón porque fijaros de dónde viene. Viene desde prácticamente desde 125, 124, 125 y está en 164. Es complicado que lo rompa del tirón y menos sin apoyarse de nuevo en esta línea, porque también al índice SP500 parece que le está costando un poquito romper esa línea. Lo ha intentado hoy y se ha ido un poco para atrás. Entonces yo creo que Intel también, Apple también debería corregir un poquito, aunque es de las que hemos analizado la que mejor pinta tiene, porque el resto hemos visto cómo empezaban a corregir un poco, ¿no? Intel, AMD, etcétera, empezaban un poco como a flojear para buscar apoyo en niveles de soporte, pero en este caso Apple sigue con bastante fuerza de momento. Amazon, pues otra que también está un poquito intentando corregir o consolidar esa zona de los 101,32, como veis, como el resto de acciones. La única que hemos visto así un poquito más fuerte es Apple, pero todas están intentando hacer esa pequeña corrección para después volver a salir al alza. Y MicroStrategy pues sigue fuerte porque Bitcoin sigue fuerte. Estamos en Bitcoin por encima de los 28.000 otra vez, y eso que el fin de semana lo perdimos y parecía que iniciaba una pequeña corrección, pero no ha sido así. Y bueno, estamos ahora mismo por encima de los 28.000 y MicroStrategy se mantiene firme. Hay que recordar que MicroStrategy tiene una diferencia, un diferencial con Bitcoin que no tiene explicación, porque al final lo que hace Bitcoin influye directamente en lo que hace MicroStrategy, y en este caso no se ha trasladado toda esa subida de precio de las últimas semanas al valor de MicroStrategy, porque cuando MicroStrategy llegó a estos máximos relativos a principio de año, Bitcoin estaba más bajo que lo que está ahora, con lo cual debería estar más alto de esos 316 MicroStrategy y aún así no lo está. Por lo tanto, en algún momento esa diferencia la va a tener que recuperar. No lo sé cuándo, quizás sea cuando corrija Bitcoin y MicroStrategy no corrija, quizás, o no sé lo que pasará, pero esa diferencia se tiene que compensar en algún momento. Bien, y ahora vamos con lo de siempre, los índices, etcétera, todo lo que tenemos aquí en este panel. Como decía, el SP500, que es lo más importante que tenemos que estar siguiendo en el corto plazo, está intentando romper esa línea de tendencia bajista. Ha llegado hacia esa línea que era lo que decíamos en estas últimas semanas que iba a ocurrir cuando estábamos aquí abajo. Cuando todo el mundo decía que nos íbamos por el retrete, nosotros estábamos diciendo firmemente que nos íbamos hacia la línea de tendencia bajista, que no había razones para que el mercado cayese más, que sí, que puedes tener problemas en el sector financiero, pero que al final el sector financiero está muy relacionado con los bancos centrales, y los bancos centrales no van a dejar caer al sector financiero porque son ellos los que les meten en este embolado al final, son ellos los que le permiten crear dinero de la nada, son los que transmiten la política monetaria al público en realidad, porque el Banco Central emite una cantidad de dinero X y son los bancos comerciales los que hacen que se multiplique ese dinero de la nada con sus préstamos. Entonces son su herramienta. A su herramienta no le van a dejar caer. Entonces, bueno, sí, puede afectar momentáneamente como afectó, pues, caídas por un poquito de miedo que entra en el mercado, pero ya estamos recuperando, estamos atacando esa línea bajista, como decíamos, y veremos a ver si somos capaces de superarla. Creo que todavía tiene que corregir un poquito y después, en el siguiente impulso, sí, superarla. Hoy lo ha estado intentando, si vamos a gráficos horarios, vemos cómo ha intentado romper en estas últimas horas, pero se ha ido un poquito para atrás en este momento. El resto de índices también están bien. El Dow Jones está acercándose también a una línea que acabo de dibujar, esa línea amarilla, que es la línea abanicada, en este caso del Dow Jones. La otra es la línea abanicada del SP500. O sea, el cambio de tendencia ya se produjo cuando superó, en este caso, la línea morada, y cuando superó el SP500 también la línea morada. O sea, no estamos buscando ningún cambio de tendencia, estamos buscando la reafirmación de la reanudación del movimiento alcista que ya empezó. O sea, los máximos y mínimos ya vienen siendo crecientes
tanto en el SP500 como en el Dow Jones, y solamente necesitamos que se superen esas líneas abanicadas para volver a tener otro tramo alcista por encima de esos niveles y acercarnos a los máximos, nada más. No lo tenemos para nada más esa línea, simplemente porque es una línea de resistencia, pero no significa que no esté alcista ya, está alcista. Esas líneas solo confirmarían aún más el hecho de que están alcistas. El DAX sigue por encima de los máximos que había marcado a principios de este año, o sea, en máximos del año prácticamente. Está retrocediendo hoy un poquito, pero está a un 3 y pico por ciento, no llega ni a un 3,5% de los máximos históricos que, como decíamos, pensamos que los va a alcanzar en este primer semestre del año. De momento estamos empezando abril, todavía nos queda todo abril, todo mayo y todo junio para que alcance esos máximos. Yo creo que lo tiene bastante a tiro, ¿no? Solo es un 3%, no es nada, es un par de días buenos y ya están en máximos. Creo que lo superará incluso, que cuando llegue a máximos habrá una racha bastante importante. Bueno, Bitcoin por encima de 28.000, pero no tan fuerte como a la mañana. Ese rebote de la mañana no venía muy a cuento, ya lo decíamos en el vídeo de Bitcoin al día. No venía muy a cuento porque no había habido nada en las bolsas estaban bastante tranquilas. En Bitcoin tampoco había habido ninguna noticia positiva importante, más bien teníamos una noticia bastante negativa el fin de semana, que era la demanda que había recibido Binance por algún inversor, etcétera. Pero el mercado no lo ha tenido prácticamente en cuenta, o sea que eso nos habla de que el sentimiento ha cambiado totalmente. El sentimiento de mercado ya es muy distinto al que era en noviembre y diciembre del año pasado. Bueno, noviembre y diciembre no, toda la segunda parte del año, desde mediados de año, desde que pasó lo de Terra hasta diciembre, el sentimiento era hiper negativo en el mercado. Y lo que marcan los precios son dos cosas: el dinero, si hay o no hay, cantidad de dinero en el mercado circulando, disponible para comprar activos de riesgo. Eso es una cosa que marca el precio. Y la otra cosa que marca el precio, más incluso que el dinero, es el sentimiento de mercado. Y el sentimiento estaba súper negativo. ¿Y por qué digo que marca más que el dinero? Porque puede haber un montón de dinero en el mercado, pero si ese dinero tiene miedo, da igual, no va a comprar. O sea, puede estar el mercado inundado de dinero, pero el sentimiento es el que marca al final si ese dinero entra en el mercado o no entra en el mercado. Y en aquel momento, da igual todo el dinero que hubiese en el mercado, no hubiera entrado nada. Ahora sí, ahora está cambiando el sentimiento, y cuando cambia el sentimiento cambian las cosas. Y encima, no solo está cambiando el sentimiento, sino que hay dinero y más dinero cada vez en el mercado. Porque los bancos centrales están volviendo a imprimir dinero. Por lo tanto, están los dos factores ya más positivos. Bueno, sí, claramente más positivos. Hay más dinero y hay menos miedo. Y el miedo es lo que marca muchas veces el precio de los activos. No es un activo real, es un activo... O sea, no es un precio real del activo, quiero decir. No es un precio real el que te marca el miedo. Es el precio del miedo. O sea, los precios que se estaban pagando por Bitcoin a finales de año los estaba marcando el miedo. No la valoración objetiva y sin ninguna distracción. Alguien que se pusiese a valorar, a ver, este activo, Bitcoin, ¿cuánto puede valer? No. Había un miedo que estaba haciendo que los precios fueran los que eran. Y ha cambiado totalmente ahora mismo el escenario, lo digo. La gente ya no está con ese miedo, porque si no, con la noticia de Binance estaría desplomándose el mercado. Ni se ha inmutado, no ha caído ni BNB, que podíamos haber dicho, no, pues bueno, Bitcoin no, porque Bitcoin al final no tiene nada que ver, pero podía haber caído BNB. Pues no, ni BNB ha caído. Nada, sin inmutarse. Eso habla de que el sentimiento es otro, totalmente diferente al que teníamos a finales de año. Y esto es lo que muchas veces hay que observar en el mercado. No se trata solo de hacer un análisis del gráfico y ya está. Hay gente que hace eso y se deja lo más importante fuera, que es el sentimiento de mercado. Lo hemos dicho infinidad de veces. Cuando todo el mundo está negativo es cuando se hacen los suelos. ¿Cuándo estaba todo el mundo negativo? Pues a finales del año pasado. Todo el mundo negativo. Pues el suelo. Y ahora ya, pues la gente no tiene tanto miedo, pues puede venir alguna corrección. Claro. Cuando la gente no tiene miedo es cuando es peligroso el mercado. Cuando todo el mundo tiene miedo ya no hay peligro, el peligro ya ha pasado. Ya ha pasado. Cuando todo el mundo está en pánico ya ha pasado el peligro. Bueno, pues es así, ¿no?
Seguimos. Petróleo disparadísimo, tremendo. Un salto brutal. Ha dejado un hueco impresionante. Decíamos que posiblemente subiese hasta 80, no había llegado a 80. Pero no solo eso, ha pegado un salto brutal, se pone por encima de la línea bajista. Y bueno, veremos a ver, porque nos ha dejado un hueco en el gráfico que es brutal. Ya veremos cómo evoluciona, si lo cierra, no lo cierra en el corto plazo o lo cierra más adelante o qué es lo que pasa, pero en principio el comportamiento ha sido bestial. El que estuviese esperando a 80, pues no hay problema porque se lo ha saltado de golpe. O sea, si alguien estaba esperando para vender en 80 porque dijimos, puede llegar a 80 o incluso a 80,70, que es la línea, evidentemente como ha abierto ya subiendo hasta 84,81, pues le ha salido la jugada perfecta, porque en lugar de vender a este nivel, pues ha podido vender como $4 por encima, así que estupendo. Pero bueno, ahora mismo el gráfico se queda un poquito difícil de analizar con ese hueco y tal, así que ya veremos a ver cómo evoluciona. El oro subiendo también, otro activo que también pasó por la misma fase de miedo el año pasado, porque tampoco la gente no quería ni oro el año pasado, pero es que ni oro, estaba bajando tremendamente hasta 2 o 3 meses antes de que finalizase el año. Luego empezó a remontar junto con las bolsas, o sea, correlacionado total con las bolsas en ese momento, y ahora pues se está comportando también bien, incluso mejor que las bolsas en esta última fase, pero tiene esa resistencia ahí en esa línea que tenemos dibujada y ahí le cuesta, y seguramente todavía tenga retrocesos hacia la zona de 1900 en la primera parte de este año, es decir, hasta mediados de año es posible que lo volvamos a ver en 1900 o incluso un poco por debajo. Después seguramente irá bien, no creo que el oro este año vaya mal, así como el año pasado sí que dijimos que no lo veíamos muy bien y que finalizaría el año en 1808 más o menos, lo veníamos diciendo todo el año prácticamente. Este año sí que lo vemos que no creemos que vaya a tener mucho movimiento bajista, más bien va a estar alcista, y yo creo que se consolidará por encima de los 2000 en la segunda parte del año posiblemente. La plata pues en resistencia también, y está más fuerte que el oro en el corto plazo, pero bueno, esto puede cambiar en cualquier momento, y también una corrección a la zona de 22,155 sería normal, sería un comportamiento normal. El platino sigue estando en ese movimiento un poco lateral insulso que lleva varias semanas ya, pero queriendo salir al alza. Las dos últimas jornadas de la semana pasada, jueves y viernes, cerraron en la parte alta de la vela, intentando ir hacia arriba. Todavía no ha roto, pero está yo creo que a punto de romper y a punto de ir hacia la zona de 1060 posiblemente. El euro contra el dólar vuelve a recuperar tras una apertura complicada en el día de hoy, bueno, ayer por la noche, que es cuando abrió el mercado de divisas, y bueno, parece que se encamina otra vez hacia la zona 1.10, 1.11. Como decíamos, vemos un poquito más de margen de maniobra al Banco Central Europeo en principio que a la Reserva Federal, que está más pillada, ¿no?, con el sistema bancario americano más que el europeo. Yo creo que está más pillado, y con los tipos de interés más altos pues están forzando más la máquina. Aquí en Europa pues no tanto, y entonces el euro se puede beneficiar un poco de eso. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Recordad que en este par habíamos dicho que la posición se tomaba aquí. Esto es la teoría, evidentemente, no es consejo de inversión, cada uno tiene que hacer lo que quiera y gestionar el riesgo muy importante, que es totalmente algo que esto solo es en análisis. Aquí no decimos la gestión de riesgo que se tiene que hacer, y cada uno tiene que saber lo que hacer. Pues en esa zona era donde se tenía que haber tomado la posición en largo, y ahora fijaros qué ganancia tendríamos con esta subida que ha tenido en el día de hoy. Tremenda ganancia desde esta zona, que era donde rompió esta línea, y la pena es que no tocó aquí, porque si no, este hubiera sido el punto óptimo de entrada y hubiera sido el mínimo para este movimiento alcista brutal. Bien, borro esto, que no me quede aquí el gráfico. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. En este caso no habría salido de momento la operación, porque en teoría había que haber comprado aquí cuando se pone por encima de esta línea, o aquí cuando se apoya también. Aquí sí que hubiera salido algo hubiera salido, no mucho, pero algo sí. Aquí prácticamente nada, cierras prácticamente en el precio que entras, pero aquí otra vez se mete por debajo, con lo cual en cualquier momento, en cuanto vuelva a cruzar arriba, es otro intento de operación en largo en este par dólar estadounidense contra dólar canadiense. El euro contra la libra, movimiento lateral. En este nos sacó fuera de una posición que era, desde mi punto de vista, la que tenía que haber sido la correcta, que es esta.
y que creo que todavía será la correcta, creo que irá a la baja, y de hecho está ahora por debajo, pero nos sacó en este pico, y a veces pasa que te saltan el stop. Bueno, pues ya está, no pierdes, no ganas, lo has intentado, a la siguiente pues ya saldrá. Esto es así. Seguimos. Libra contra el yen. Como veis, en este sí que dio una operación de salida en ese punto. Aquí, clarísima. Uy, un segundito que le he movido esto. Tengo que echar para atrás para que me lo ponga en el sitio. Creo que está bien, sí, vale. Decía que aquí dio una operación de salida clara cuando rompe esta línea. Tiene su pullback. Aquí hay que estar atentos para que no nos limpien la posición, porque si bajamos muy rápido el stop nos limpian la posición y no nos llevamos la ganancia en el siguiente movimiento bajista, que es muy probable que ocurra. Y la libra contra el dólar, en este caso está ahora mismo, bueno, acaba de estar hace un momentito en zona de venta. Aquí también se tenía que haber hecho una operación cuando cruza esto a la baja, en teoría, no es consejo de inversión, pero según este análisis, según este gráfico, este punto, que creo recordar que era el viernes cuando estaba en esta zona, era una zona para abrir un corto, baja, cuando sube evidentemente en algún punto cierras la posición, quizás aquí, cuando pasa por encima de este nivel, toca otra vez aquí, vuelta a vender y ahora esperar a que baje, con el stop puesto ya en el mismo sitio que has entrado, aquí, porque ya lo puedes poner, ya se ha ido para abajo, o igual un poquito poner arriba también si no quieres que te lo limpien ahí por encima de la vela, y esperar a que el movimiento se decante a la baja. Si se decanta al alza, pues nada, el stop te saca sin ningún problema y ya está. Y nada más, este era el último gráfico que teníamos para analizar. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!